Hola queridos amigos del canal de Alom Chile, bienvenidos al capítulo 12 del programa El Método Alom. Este será el último capítulo de esta primera temporada. Después continuaremos con la segunda temporada. Este programa además es el segundo dedicado al tema tan interesante, delicado y polémico de la enfermedad. Así que hoy vamos a profundizar más en este tema. En el capítulo anterior dijimos que decir la verdad sobre la enfermedad es bastante complicado, ¿no? Decir, por ejemplo, que la enfermedad es una ilusión, ¿no? Puede producir reacciones muy fuertes. Y decir que la enfermedad la provoca el propio enfermo también es políticamente muy incorrecto. Pero ustedes saben que es nuestra especialidad decir aquellas cosas que nadie dice, por lo cual nos da una posibilidad de realmente cambiar las cosas. Porque si siempre escuchas aquello que quieres escuchar, simplemente vas a estar siempre reafirmando las mismas ideas que te tienen en el estado en el que estás ahora. Solamente aquellas ideas que te mueven, que te estremecen y te mueven el piso, son las que tienen el potencial de cambiar tu vida. Así que valor, coraje y tenemos que estar dispuestos a remecer todas las estructuras mentales para poder avanzar hacia ese destino que nos hemos propuesto de la dicha plena, infinita y eterna. En el anexo de un curso de milagros llamado Psicoterapia, que es parte del curso, dice: un loco defiende sus ilusiones porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales es tan difícil el trabajo de un terapeuta, ¿no? Y en general de tratar de sanar o tratar de ayudar a que una persona sane o se cure, ¿no? En el mismo tratado de psicoterapia de un curso de milagro dice, con respecto a los enfermos que acuden en busca de ayuda a un terapeuta, dice: están severamente atemorizados. Lo que creen que los ayudará les hará daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que los puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido para cambiar completamente su tergiversada manera de ver el mundo, su tergiversada manera de verse a sí mismo. Entonces aquí un curso de milagro está reiterando la necesidad de cambiar la forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Es fundamental. Todos nosotros estamos aferrados con dientes y uñas hacia la cosmovisión que tenemos, hacia lo que creemos que es el mundo y hacia lo que creemos que somos nosotros mismos y hacia lo que creemos que es la enfermedad, hacia todo. Tenemos una visión súper rígida y estructurada y sin embargo tenemos que estar dispuestos a ver las cosas de otra manera, ¿no? A este capítulo de hoy, aunque es sobre la enfermedad también, le hemos llamado La enfermedad es una defensa contra la verdad. ¿Por qué? Veamos, por ejemplo, lo que dice en la lección 136 de un curso de milagros. Dice: nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Vemos cómo es tan importante entender por qué se produce la enfermedad, cuál es el objetivo de la enfermedad, qué es lo que buscamos al enfermar, qué es lo que realmente buscamos, ¿no? Es clave para darnos cuenta que la enfermedad no debe ocurrir.
Nos han convencido que la enfermedad es parte de la vida, que debemos enfermar y que incluso nos han llegado a tratar de hacernos creer que la enfermedad es la voluntad de Dios, que Dios enferma a sus hijos para enseñarles lecciones, que Dios nos enferma para castigarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es tremendamente importante que nosotros comprendamos cuál es la verdadera razón de la enfermedad. Más adelante, la misma lección 136 dice: la enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo demente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Como vemos acá, la visión de un curso de milagros sobre la enfermedad es totalmente diferente a lo que nos han enseñado desde niños. Y quizás antes de venir a este mundo ya habíamos pasado por aleccionamientos similares, ¿no?, sobre la enfermedad. Y sin embargo, según dice un curso de milagros, y que obviamente coincide completamente con mi visión y la del método Alom, la enfermedad es una forma de atacar la verdad, es una defensa contra la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la hemos dicho muchas veces. La verdad es que Dios nos creó santos, eternos, abundantes y solamente con el propósito de que seamos plenamente felices 24/7, ¿no? Y sin embargo, la enfermedad es el gran testimonio casi irrefutable de que todo esto es mentira, ¿no? Cuando yo digo que Dios nos creó solamente para que seamos siempre felices, inmediatamente nos viene a la mente: pero ¿qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con los que tienen cáncer? ¿Qué pasa con los niños que nacen con una enfermedad congénita? ¿Qué pasa con tanta gente que sufre dolores, que sufre enfermedades graves? Y ahí parece que esta idea de que Dios es amor se derrumba totalmente. Y ese es exactamente el objetivo de la enfermedad, ¿no? Protegernos del recuerdo de que amamos a Dios, protegernos del recuerdo de que Dios es solo amor, es solo felicidad y es solo gozo. En el capítulo anterior dijimos que la enfermedad era una decisión, ¿se acuerdan? En palabras de un curso de milagros, en la misma lección 136, en el párrafo 7 dice: la enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin tú mismo haberlo pedido y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. Es decir, a veces enfermamos justamente cuando estamos despertando a la verdad de que amamos a Dios y de que Dios es amor y de que Dios solo quiere nuestro bien y que jamás nos castigaría, jamás nos haría pasar por dificultades, por pruebas, jamás se le pasaría por la mente condenarnos al lago de fuego, al castigo eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando comenzamos a comprender todo eso, a veces la enfermedad es el único mecanismo o el mecanismo más potente que tiene nuestro ego para hacernos desistir de la idea de que Dios es amor. Y ahí entonces generamos en nuestra propia mente la enfermedad que parece desmentir todo aquello que en el fondo de nuestro corazón creemos acerca de Dios. Más adelante la lección 136 dice: ¿por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? La respuesta es: experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él, es decir, con el cuerpo. De esta manera tu verdadera identidad queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo
queda mitigado y silenciado, ¿no? O sea, la enfermedad es para reforzar la idea de que somos seres humanos de carne y hueso y olvidarnos de que somos espíritus divinos, olvidarnos de que somos eternos y olvidarnos de que somos seres invulnerables y olvidarnos de que somos todos uno y uno con Dios. Todas aquellas cosas quedan prácticamente olvidadas cuando la enfermedad arrecia. Entonces, ¿por qué creemos que la enfermedad nos protege? Porque al experimentar dolor corporal nos sentimos uno con el cuerpo y eso elimina la perturbadora idea de que quizás seamos más que un ser humano físico. Más adelante, la lección 136 dice, párrafo 9, de esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así, el cuerpo es más poderoso que la vida eterna, el cielo más frágil que el infierno, y los designios de Dios para la salvación de su Hijo se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El Hijo no es más que polvo, el Padre no está completo y el caos se sienta triunfante en su trono. ¿Te das cuenta cómo la enfermedad reafirma todos estos conceptos que ponen la realidad humana por encima de la realidad divina? Es decir, si el cuerpo es más fuerte que la verdad, más poderoso que la vida eterna, el infierno más fuerte que el cielo, la voluntad de Dios de que su Hijo se salve es vencida por otra voluntad más fuerte, que es la de la enfermedad, ese es el plan que hemos elaborado para defendernos de la verdad de Dios. ¿Y por qué nos defendemos de la verdad de Dios? Porque tenemos miedo de su voluntad, ¿no? En el capítulo 11, Un Curso de Milagros dice, ¿tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya? Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo, ¿no? El creer que la voluntad de Dios es distinta a la tuya es el que te lleva a generar una enfermedad y el miedo en general. En el estado de absoluta confusión mental del ser humano, el enfermo siente mucho miedo a curarse. En el capítulo 27, por ejemplo, Un Curso de Milagros dice, ¿es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores, ¿no? Esta es otra forma de decir por qué la enfermedad en nuestro subconsciente nos parece que nos está protegiendo, ¿no? Nos está protegiendo al ser la enfermedad una acusación contra el amor de Dios, ¿no? Porque toda persona que está enferma parece ser una acusación contra Dios, como decir, mira, ¿cómo puede haber un Dios de amor si esta persona padece esta terrible enfermedad? Entonces el cuerpo enfermo es un acusador y eso nos está salvando de la verdad de Dios. Recordemos entonces que tenemos mucho miedo al verdadero amor. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades durante este programa. Tenemos mucho miedo al verdadero amor. El ser humano cree firmemente el argumento del ego de que su identidad se basa en lo que lo diferencia de los demás, ¿no? El amor nos muestra que somos todos iguales. Por lo tanto, el amor se ve como una amenaza a nuestra identidad. Y por lo tanto, el amor pasa a ser en nuestro subconsciente una amenaza de muerte. Porque si lo que me hace un ser humano es mi diferencia con los demás, todo lo que me diferencia de los otros, mi forma de pensar, mi cuerpo, mi estilo, mi nombre, mis creencias, en fin, si todo lo que me diferencia de los demás me da identidad, quiere decir que la unidad absoluta es una amenaza de muerte. En el capítulo 26, sección 7, las leyes de la curación, Un Curso de Milagros dice, toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada
y reemplazada por la cordura. Es decir, hay que desechar la idea de la separación. Una de las cosas prácticas que podemos hacer cada vez que creamos que nos estamos enfermando o que nos hemos enfermado es pensar en qué conflictos hemos entrado últimamente o vivido últimamente. Si nos volvemos diligentes en esta observación, descubriremos que siempre la enfermedad está ligada a algún tipo de distanciamiento con alguna persona o un grupo de personas. Es muy práctico aprender a observar esto. Pero detrás de estos conflictos siempre habrá una idea de fondo, que es la siguiente. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser Él su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el Hijo de su Padre, ¿no? Esto lo hemos insistido hasta el cansancio, que todo este mundo partió por nuestro deseo de ser padre de nuestro Padre, ¿no? Y eso es lo que está detrás de la culpa que nos lleva a entrar en conflicto con cualquier ser humano con el cual no nos llevemos bien. Ahora bien, alguien puede pensar que este conflicto contra Dios o querer ser el Padre de Dios es algo demasiado cósmico, ¿no? Demasiado grande para poder lidiar con ello, ¿cierto? Pero no importa, tranquilo, tranquila, que en realidad basta con solucionar el conflicto tal como se presenta en la vida cotidiana, ¿no? Porque ahí es donde se está manifestando la culpa, en el conflicto con el otro, con el hermano, con la esposa, con el marido, con la suegra, con el vecino, con el político, con el no sé qué. Entonces no es necesario estar siempre volviendo al problema original de haber querido ser el padre de nuestro Padre, porque sería impracticable, sería demasiado complejo. Basta con solucionar el conflicto tal como se manifiesta en tu vida. Por ejemplo, en el capítulo 28, sección 3, un curso de milagros dice: unirte a la mente de un hermano bloquea la causa de la enfermedad y sus percibidos efectos. La curación es el efecto de mentes que se unen, tal como la enfermedad es la consecuencia de mentes que se separan. Entonces, es más sencillo. Basta con volver a unirse a aquella persona con la cual nos hemos separado, ¿no? Es decir, estamos una vez más viendo que el perdón es, sin duda, la solución a la enfermedad y a todos los problemas del ser humano. Más adelante, el mismo capítulo 28, la misma sección dice: y allí donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. Y de este modo será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de curación reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. ¿Por qué habla de sueño de perdón o el sueño de curación? Porque el pecado es una ilusión, ¿no? Todo aquello que nos parece condenar o condenar a nuestros hermanos es parte de la ilusión. Por eso aquí habla del sueño de curación. En realidad, la sanación de un ser humano, la curación, es una curación dentro del sueño, dentro de la ilusión. Estás sanando algo que en realidad no existe. Por eso la sanación es absoluta. Cuando comprendes que ni tú ni tu hermano han realmente pecado, sino que han sido simplemente ideas erradas dentro de una especie de sueño, entonces la sanación es completa, porque desaparece absolutamente toda la causa del problema que en realidad nunca existió. Esa es una de las claves, ¿no?, del método Alom y de un curso de milagros, que lo que estás perdonando, como en realidad nunca fue real, desaparece por completo, no queda ni siquiera un vestigio, ¿no? No es que tú perdones y digas sí, pero perdonaré, pero jamás olvidaré lo que me hicieron, jamás olvidaré lo cruel que fueron conmigo, cómo me perjudicaron, me humillaron, cómo pasaron por encima mío, cómo mis padres no me quisieron suficiente, mi cónyuge me traicionó, etcétera, etcétera, etcétera.
Si es que fueran pecados reales, realmente jamás se podrían sanar del todo. Pero la buena noticia, la gran noticia aquí es que cuando perdonamos aquello que consideramos grandes pecados y grandes faltas, vamos a terminar comprendiendo en forma absoluta y en forma totalmente patente, nítida, clara y convincente que en realidad aquellas cosas nunca existieron, ¿no? Pero antes hay que pasar por el proceso de perdón, un perdón que sin duda requiere ayuda del Espíritu de Dios. Es un perdón demasiado elevado, demasiado divino para que lo podamos hacer nosotros en nuestras mentes normales, que son básicamente el dominio del ego, ¿no? En resumen, la separación causó la culpa, ¿cierto? Nos sentimos culpables por habernos separado de Dios. Entonces, la separación causó la culpa. La culpa es la que causa la ira. Proyectamos nuestra culpa en el otro y sentimos ira hacia el otro. La ira se descarga contra el cuerpo, ¿no? Cuando no se descarga contra la otra persona, incluso cuando se descarga contra la otra persona, igual lo estamos descargando sobre nosotros mismos y por lo tanto sobre nuestro cuerpo, que es la manifestación de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces la ira se descarga contra el cuerpo produciendo una enfermedad. ¿Cómo se revierte todo esto? A través del perdón que deshace la culpa. Y sin culpa ya no puede haber ira. Y sin ira ya no tienes ningún motivo para mantenerte separado de tu hermano ni de Dios, ¿no? Entonces, sin ira te vuelves uno, te vuelves a unir a tu hermano, te vuelves uno con tu hermano, con todos tus hermanos y con Dios. Así se deshace la separación, que fue el origen de todo el problema desde un principio. O sea, así aquí vemos cómo se cierra este círculo virtuoso que deshace el círculo vicioso que parte con la separación y termina con la enfermedad o la muerte, supuestamente, ¿no? Porque ni la enfermedad ni la muerte son reales en un ámbito profundo, ¿no? De hecho, toda la gente que cree morir, todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, yo tuve una bastante fuerte que algún día les contaré, todas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte se dan cuenta que la muerte es un mito, ¿no? Que no existe, que es simplemente un paso a otra dimensión. Y algunos volvemos acá, algunos vuelven y tienen la certeza de que la muerte es un mito que jamás existió, ¿no? Es solamente la visión que tenemos nosotros de aquellos que partieron a esta otra dimensión, abandonaron el cuerpo que ya no es necesario. En realidad nunca fue necesario el cuerpo más que para transformarlo en un medio de comunicación para volver a unirse a los demás. Dijimos en el programa pasado que el cuerpo fue fabricado para separarte de los demás, para sentirte totalmente separado de tus hermanos, pero el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios con esta misión, reinterpreta al cuerpo como un medio de comunicación. Y si tú usas tu cuerpo no para atacar, sino como un medio de comunicación, para reconectarte con tu hermano, con todos tus hermanos con los cuales te sientes separado o dividido, ¿no? Al usarlo como un medio de comunicación y te vuelves a unir a tus hermanos y te vuelves a integrar, desaparece entonces esta separación que es la que provoca todo el problema aquí en este mundo en el que estamos, ¿no? Nosotros estamos en el mundo de la dualidad, que significa separación. Dualidad es que en vez de ser uno, hay dos polos opuestos, viene la polaridad, el yin y el yang, el bien y el mal, ¿no? Y todo lo que es del ámbito de la polaridad o de la dualidad. Y esta dualidad, esta división es la que trae todos los conflictos y por lo tanto todos los problemas que tiene el ser humano, ¿no? Entonces estamos viendo aquí cómo a través del perdón, a través de deshacer la culpa, a través de deshacer la separación, de darse cuenta que la separación es ilusoria, ¿no? Y trascender la separación y volver a la unidad absoluta con nuestros hermanos y con Dios, entonces la enfermedad ya no tiene ningún propósito y deja de manifestarse.
Esto es lo que llamamos los milagros, ¿no? Cuando un enfermo decide reintegrarse a su hermano, reintegrarse a Dios, de botar todas las barreras que lo separan de los demás y de Dios, la enfermedad ya no cumple ningún objetivo y queda obsoleta y desaparece. Y eso es lo que, como decía antes, llamamos los milagros. Bueno, espero que este capítulo haya sido interesante, útil para todos ustedes. Insisto que el tema de la enfermedad es un tema muy delicado. No lo vamos a ver, digamos, terminado con estos 2 capítulos que le hemos dedicado. En la segunda temporada volveremos a hablar tanto de la enfermedad como de la curación, ¿no? Volveremos a estudiar este folleto del curso de milagro, este anexo que es psicoterapia, ¿no? Que es muy importante. Y bueno, volveremos a tocar todos los temas relevantes que nos ayuden en este camino que nos hemos propuesto de vuelta a la paz interior, la dicha absoluta, la felicidad, la salud completa, en fin, todo aquello que en realidad es nuestra verdadera condición por ser los santos y benditos hijos de Dios tal como fuimos creados. Bueno, eso es todo por hoy y espero que nos veamos pronto en la segunda temporada del Método Aló. Muchas gracias.